Muy buenas tardes para todos y todas. Esta es la grabación del contenido de la pista 3, Origen del Universo 1. En esta pista lo que quisimos hacer es compartir con ustedes diferentes contenidos en relación al concepto de cosmovisión, al concepto de cosmogonía, todo eso desde un marco actualizado y fundamentado que nos ayude a desarrollar esa actitud investigativa, ética y dialogante desde cada uno de nuestros roles como docentes y todo esto pues enmarcado en ese diálogo intercultural, ese desarrollo del pensamiento crítico, esas cosmovisiones del origen del universo y esas cosmogonías desde diferentes culturas en el mundo. De esa manera, vamos a tener tres bloques. En el primero, la aproximación general a esos conceptos de cosmovisión y de cosmogonía. En una segunda parte, las características de las cosmovisiones indígenas, oriental, africana y occidental. Y finalmente, una reflexión que nos invita a respetar esa pluralidad y esas diferentes creencias sobre el origen del universo y del mundo, ¿no? Desde cada una de estas comunidades. Bueno, vamos a iniciar entonces preguntándonos qué es la cosmovisión. La cosmovisión es ese conjunto de elementos que conforman las creencias, los valores, las suposiciones y las normas culturales que hacen parte de ese constructo em, cultural, social, político y también, en nuestro caso, educativo, que influyen en ese desarrollo de y construcción de la personalidad, de la forma en que tenemos de concebir el mundo, desde cada una de esas percepciones de cada comunidad desde los diferentes eh, espacios geográficos y también desde la ubicación territorial. De igual manera, podemos decir que la cosmovisión es esa visión del mundo que tiene una sociedad en una determinada época o momento de su historia. Es decir, es la manera que tiene una cultura de ver e interpretar el mundo. Incluye, como ya lo habíamos dicho, el conjunto de creencias, de valores, actitudes y conceptos que una persona o un grupo de personas tiene sobre la naturaleza del mundo y su lugar en él. Entonces, es todo un conjunto que contribuye a esa construcción y esa percepción que tenemos del origen del mundo, pero pues también de esas dinámicas sociales que tenemos cotidianamente. Dentro de esta presentación, como yo ya les había comentado anteriormente, ustedes le dan clic en la manito que está en la parte superior derecha y van a ver en qué parte está la interactividad. En este caso, aquí los invito a ver el video que también nos amplía un poco ese concepto de cosmovisión y que también, si ustedes se dan cuenta, se relaciona mucho también con esos mitos, ¿no? Y esa parte del mito, pues va muy relacionada con lo que conocemos como cosmogonía, que ya lo vamos a ver más adelante. Así pues, debemos pensar en cuál es esa importancia de la cosmovisión dentro de nuestro rol como educadores, pero también desde ese rol como ciudadanos de una comunidad, como miembros e integrantes de nuestro territorio, de nuestro grupo cercano, ¿no? Y entonces, a partir de ahí podemos decir que esa cosmovisión es importante y es esencial para esa comunicación intercultural, para lograr
entender al otro desde su diferencia, desde sus creencias, desde sus inclinaciones, desde sus gustos, y de esa manera poder identificar esas barreras culturales que de alguna manera en algún momento se han impuesto y evitar imponer nuestra propia perspectiva al interactuar con los demás, ¿no? O con otros grupos en particular, o con personas que tienen alguna creencia o alguna práctica diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a, a tener en nuestro entorno cercano. Es así como las cosmovisiones influyen en todos los subsistemas culturales, tecnológicos, sociales, políticos, lingüísticos, económicos y religiosos. Dentro de esta construcción de la cosmovisión, de las sociedades, de las comunidades, de estos grupos, hay diferentes ideas, lo habíamos planteado, y a partir de estas ideas y de estas creencias, de estos valores y de estas normas, es como la base sobre la cual se interpreta y se comprende el mundo. Estas ideas incluyen diferentes aspectos, ¿no? El metafísico, el epistemológico, el ético y el moral, lo antropológico y lo teleológico. De esta manera vamos a ampliar cada uno de ellos para entender cómo estos aspectos van a influir de manera transversal, también podemos decirlo, e integral, pues en esa construcción que tenemos de la vida, ¿no? Y de cómo nos relacionamos con los demás. De manera que el aspecto metafísico de una sociedad, eh, bueno, la cosmovisión, aquí pues desde el aspecto metafísico, podemos considerar que la cosmovisión de una sociedad tiene determinadas ideas sobre la naturaleza de la realidad, sobre lo que existe y lo que no existe. Entonces aquí podemos darnos cuenta las diferentes creencias, las diferentes religiones que surgen para explicar el por qué estamos aquí, nuestro origen y cuál es nuestro propósito, ¿no? Desde ese aspecto metafísico de eso que aquello que no podemos ver. En las clases yo les ponía un ejemplo y es que hay personas que creen en cosas sobrenaturales, otras que no tanto, pero pues a partir de ahí es que se empieza a crear esta percepción del mundo desde cada persona, desde cada comunidad y bueno, hay elementos que pueden existir en la creación del colectivo imaginario y hay otras que se crean para explicar aquello que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mito. El mito nos invita a conocer esas historias sobre las cuales se basan el origen de algo que nosotros podemos ver, como es el caso del sol, de la luna, de pronto de algún lugar sagrado. Y esto pues nos lleva a conocer diferentes eh, orígenes desde cada uno de esas percepciones religiosas, del mito, ¿no? Y esos elementos que a veces son metafísicos en el sentido de que trascienden esa parte de la dimensión que nosotros podemos palpar y tocar, ¿cierto? Entonces por ahí comentaban, es como el aire no lo puedes ver, pero sin el aire no podemos vivir, ¿no? Es algo que está ahí, pero no lo podemos ver. Entonces de esa manera pues hay diferentes dinámicas en este sentido religioso de los dioses, de los seres sobrenaturales, pero también para dar una explicación de algo que sí existe y que podemos ver como es el sol, la luna y las montañas, ¿no? Bueno, los aspectos epistemológicos implican creencias sobre cómo se adquiere el conocimiento, qué métodos son válidos para obtenerlos. Aquí pues hablábamos de esa epistemología eurocentrista que aborda ese método científico, ¿no? Y que a veces invalida esas epistemologías del sur, que son conocimientos también que surgen de esas creencias. A través de las plantas, por ejemplo, del peyote, del yagé,
de la ayahuasca, que también hacen parte de un conocimiento ancestral, hacen parte de esas epistemologías del sur, que se salen de esa parte de la concepción eurocentrista del método científico, ¿no? Entonces, bueno, aquí incluimos todas esas creencias y sobre el origen de esos conocimientos que tenemos, ya sean ancestrales, ya sean a partir de eh, esas pruebas científicas, pero pues la idea es que todo realmente se ha tenido en cuenta y ninguno invalide al otro. Aspectos éticos y morales. A partir de su cosmovisión, la cultura establece los valores y las normas sobre lo que es correcto e incorrecto y determina las formas de comportamiento social e individual. Aquí pues tenemos muchos ejemplos desde lo religioso, desde lo político, desde lo cultural, desde lo social. Entonces aquí podemos hablar sobre esas tradiciones que se vienen desarrollando hace varias generaciones, pero que ahora pues no lo pensamos de la misma manera, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de la percepción de la inclusión, ¿no? Que antes los niños que tenían alguna dificultad, algún discapacidad cognitivo-física, la sociedad lo que quería era apartarlos o ingresarlos a algún centro donde no hagan parte de la sociedad. En cambio, ahora pues ya hay toda una dinámica, todo un proceso para incluir y no excluir a esta población. Lo mismo en el aspecto de la comunidad LGBTI, ¿no? Y que antes pensaban que era una enfermedad, los llevaban a terapia, hacían terapias de choque. Bueno, ahora esto va cambiando, lo mismo como el matrimonio igualitario, la diversidad de personas y la diversidad de pensamiento. Entonces, así como muchos ejemplos que han cambiado esas tradiciones y esas normas de lo que es correcto e incorrecto. Y que por supuesto pues permea ese comportamiento social e individual, ¿no? De cómo se comporta la sociedad de acuerdo a esos parámetros de lo que es correcto y lo que no es correcto. Los aspectos antropológicos se refieren a esa visión sobre la naturaleza humana, su origen y su propósito. Aquí también es importante tener en cuenta cómo desde cada cultura, desde cada cosmovisión, el ser humano se ubica frente a su relación con la naturaleza. Entonces ya vamos a ver que en algunas cosmovisiones como la indígena, como la africana y la oriental, pues la relación con la naturaleza está en un equilibrio constante y busca ese beneficio de los dos, de la naturaleza y pues por ende del ser humano, cosa que no pasa con la occidental. Entonces, esa parte en relación a la naturaleza, el origen y su propósito, pues va desde esa parte eh, antropológica. Y los aspectos teleológicos es en relación o nos explican esa relación que tiene la ciencia o esa filosofía que integra conceptos e ideas sobre el propósito y el sentido de la vida y el universo, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Em, ¿Quién soy? ¿No? ¿Para qué vine al mundo? Entonces, todas esas preguntas hacen parte de ese aspecto teleológico. Tenemos uno de los autores más importantes que nos explican la cosmovisión desde ese marco de la relación y la interacción que tenemos entre las experiencias individuales y las influencias culturales y sociales. Dilthey sostenía que las personas perciben el mundo a través de una lente subjetiva, moldeada por sus experiencias personales, su contexto cultural y sus tradiciones históricas. Cuando hablamos de una lente subjetiva, es decir, que cada persona tiene su forma distinta, personal y respetable de ver el mundo, de creer en, en esos elementos
que pueden dar cuenta o dar origen a la vida, al universo y cuál es esa dinámica del hombre en relación o del ser humano en relación a estos elementos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su percepción. eh, es muy difícil que dos personas miren el mundo de la misma manera y pues esto era lo que nos decía Dilde, y que somos como ese resultado de esa interacción y de esas experiencias que tengamos con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros procesos educativos. Y esto va a marcar, por supuesto, pues esa base sobre la cual nosotros concebimos el mundo. Bueno, aquí tenía una pregunta, si ustedes están viendo la grabación y de pronto no lograron hacer parte de las clases, esta pregunta nos invita a pensar en esas personas, algún docente o en a un amigo, un familiar que nos haya influenciado para ver la vida o la realidad de otra manera, ¿no? O cuestionarnos sobre algo que ya pensábamos que estaba o lo dábamos por sentado y esta persona pues de alguna manera nos influye para mirar las cosas de otro punto de vista, ¿no? Igual pues no puede ser siempre una persona, puede ser también un libro, una película, ¿no? Porque estos también son recursos muy valiosos que nos ayudan a tener diferentes percepciones de la vida. En esta parte ya entramos a abordar como el papel de la cosmovisión en la educación. Es así como la cosmovisión de un individuo depende de sus relaciones sociales, que ya lo habíamos dicho, y en este sentido la educación es un proceso fundamental en la creación de la cosmovisión de las personas, ya que influye en las creencias, los valores y las perspectivas que éstas tienen en el mundo del mundo en el que viven. A su vez, la cosmovisión interviene en los procesos educativos. La educación interviene en los valores éticos y morales de las personas, a partir de esa influencia que tiene el docente y en ese poder que tenemos de influir de manera positiva en los niños. En este caso, la pregunta era, bueno, ¿qué pensamos que estos niños piensan de la vida? ¿Qué pueden aspirar a soñar? De qué manera podemos apoyar esos procesos, ¿no? En estos contextos que a veces son tan difíciles y que el docente, por supuesto, tiene ese, ese poder de transformar la manera de ver la vida y de pronto motivar a seguir construyendo esos aprendizajes, a seguir siendo más empático, a respetar a los demás y a ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, tan importante estos elementos dentro del aula que nos ayudan a pensar a qué tipo de sociedad queremos apuntar y desde qué manera, desde el aula de clase, podemos empezar a potenciar esos procesos, ¿no? De empatía, de respeto, de solidaridad, de trabajo en equipo y con ello motivar también a estos niños a continuar estudiando y que lo vean como algo positivo y no algo negativo, pues a lo que no quieran volver, ¿no? La educación en la cosmovisión. La educación y la cosmovisión están vinculadas desde diferentes formas. Podemos transmitir creencias y valores, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Nos ayuda a construir perspectivas de la vida diferentes a las que de pronto eh, estamos acostumbrados cotidianamente. Nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y con ello apuntamos a que haya una transformación social siempre que podamos, ¿no? En la medida de lo posible y pues de acuerdo a esos contextos en los que tengamos que trabajar. Bueno, para trabajar la cosmogonía tenemos un video que los invito a que lo observen. Y esa cosmogonía lo que nos dice o a lo que nos llama es a esa explicación del origen y la creación del universo, pero centrada ya em, en esa observación del cosmos a partir de los mitos, de la creación de los mitos.
porque a partir de ahí es que estas narrativas ofrecen perspectivas sobre las creencias de una cultura, sobre el origen del mundo y las fuerzas que lo moldearon. Las cosmogonías suelen involucrar a dioses o seres divinos, el caos y el proceso de poner orden en el universo. Entonces, aquí este video nos explica diferentes mitos, el mito del origen, el mito también habla aquí de Pandora, de cómo la mujer, al descubrir, o Pandora, la diosa Pandora, al descubrir una caja cerrada donde estaban todos los males, ella la abre y pues los libera, ¿no? Entonces, de ahí eh, que a veces escuchamos, abrieron la caja de Pandora. Entonces, bueno, los invito a ver este video para que profundicemos este concepto tan interesante de la cosmogonía. De esta manera podemos darnos cuenta que la cosmovisión pues, es ese conjunto de elementos de la comunidad, de la sociedad, que integra las creencias, los valores, las normas culturales y aquellos elementos de esas experiencias, tanto individuales como colectivas, que eh, construyen esa percepción que tenemos del mundo. Y la cosmogonía se va relacionando en torno a esos mitos de la creación, a ese origen del cosmos, del universo y de la vida misma. Tenemos la cosmovisión indígena, la cosmovisión oriental, la cosmovisión africana y la cosmovisión occidental. Cada una de estas cosmovisiones tiene un video que los invito a ver para que ustedes puedan profundizar y destacar las características de cada una de estas cosmovisiones. A partir de la indagación y de la profundización de cada una de estas cosmovisiones, ustedes van a construir la infografía. De manera que lo que podemos decir de esta cosmovisión indígena es que no sé, una de las características centrales es que impera o se rige por el bienestar de la comunidad sobre el individual. Los recursos naturales no están al servicio del ser humano, sino que lo que se busca es que el ser humano cuide la naturaleza, ¿no? Desde esta percepción indígena de manera muy general, y procurar el cuidado y el equilibrio de este contexto sagrado para los indígenas, ¿no? De igual manera, también está la concepción del tiempo como algo no lineal, sino circular, y de ahí, por ejemplo, en las culturas mm, nariñenses está el churo cósmico, que representa ese tiempo cíclico, ¿no? No lineal. Tenemos la cosmovisión oriental. Esta cosmovisión oriental se rige por esa profunda conexión con el universo, un énfasis en la armonía y en el equilibrio, un respeto también por la naturaleza y la vida. Se centra en la búsqueda de la sabiduría interior y la perfección espiritual, considerando al ser humano como parte integral del cosmos. Hay una unidad con el universo, armonía y equilibrio, respeto por la naturaleza y búsqueda de la sabiduría interior. De igual manera, tenemos un video que nos explica de manera general algunos elementos importantes de esa cosmovisión oriental que integra las comunidades eh, asiáticas, de la India y, y las hindúes. Entonces, aquí los invito a que puedan ver el video. La cosmovisión africana se basa en esa conexión sagrada con la naturaleza, la guía constante de los ancestros y la centralidad de la comunidad también. Este sistema de creencias busca el equilibrio entre el mundo físico
y el espiritual a través de rituales y prácticas que han evolucionado y se han mezclado con otras regiones a lo largo del tiempo. De igual manera, tenemos un video que nos amplía bastante la información, habla de algunas prácticas religiosas como el vudú cubano. También hablamos sobre elementos lingüísticos como el criol de San Andrés, que se habla em, en San Andrés Islas, el criol, y de los elementos de la naturaleza, la parte espiritual y también de algunos ritos sagrados, ¿no? Esta cosmovisión africana tiene sus raíces en las tradiciones espirituales y filosóficas que fueron llevados como esclavos a diferentes partes del mundo con la trata de esclavos, ¿no? Entonces aquí se habla también de una diáspora africana que no es más que esa em, organización y el establecimiento de culturas y de comunidades en diferentes lugares, pero que han llevado esas tradiciones al lugar donde actualmente se encuentran. Entonces, de esa manera, por ejemplo, el vudú, tenemos que es una mezcla em, entre elementos de tradiciones de África occidental, pero también con el catolicismo. Y dentro de esta cosmovisión también encontramos dentro de la parte de la música el negro espiritual, que eran cantos que hacían las comunidades mientras estaban en los campos de algodón, cantaban algunas letras bíblicas para expresar el estado en el que se encontraban, el estado de sufrimiento, pero también las utilizaban para generar esperanza, ¿no? Y esto pues fue la base o el precursor de lo que ahora se conoce como gospel y el jazz, ¿no? Entonces todo esto pues hace parte de esa riqueza cultural que mm, s- sienta como la base de esa cosmovisión africana. Entonces, muy invitados a ver el video y ampliar la información. Y finalmente tenemos la cosmovisión occidental, que es con la que estamos tal vez más relacionados y relacionadas. Y esta cosmovisión occidental es un sistema de creencias y valores que ha evolucionado a lo largo de la historia de la civilización occidental. Se formó a partir de la filosofía griega, el derecho romano y las tradiciones judeocristianas y ha dado forma a la manera en que entendemos el mundo. Esta estos elementos de la cosmovisión occidental se basan bastante en la razón y en el control sobre la naturaleza, ¿no? Entonces tenemos aquí cuatro elementos que son el antropocentrismo, y el antropocentrismo es una postura filosófica y ética que considera al ser humano como el centro del universo y el fin último de la creación. Se trata de una visión que coloca a la humanidad en una posición de superioridad sobre la naturaleza y otras formas de vida, argumentando que el resto del mundo existe para servir a sus necesidades e intereses. El racionalismo y el cientificismo es una corriente filosófica y epistemológica que postula que la razón es la fuente principal y la única vía para alcanzar el conocimiento verdadero sobre el mundo. Se diferencia del empirismo en que no confía en la experiencia sensorial como el fundamento del saber, sino en la deducción y la lógica y las ideas innatas. Este enfoque ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia moderna en Occidente. Es decir, que aquí, como les hablaba anteriormente, solamente se basa en esa deducción lógica, en ese método científico, y no valida esas experiencias sensoriales, por ejemplo, las creencias que tenemos en Latinoamérica en relación al viaje que se hace con Yagem, a la ayahuasca, ¿no? Entonces, todos estos elementos espirituales y también ancestrales, pues
no son muy aceptados en esa cosmovisión occidental. Tenemos el individualismo y el dualismo. El individualismo es una doctrina ética, política y social que enfatiza la primacía del individuo sobre la colectividad. Sostiene que la persona humana es la unidad central de la sociedad y el fin último de la moralidad. En esta cosmovisión, los derechos, libertades y la autonomía del individuo se consideran valores supremos, muy contrario a las otras cosmovisiones que hemos visto que lo que buscan es el bien de la comunidad a través, pues, de, el caso de la cosmovisión oriental, encontrarse a uno mismo, el equilibrio de uno mismo, y de esa manera, pues, también se contribuye a la comunidad. El dualismo, por su parte, es esa creencia en la existencia de dos principios o sustancias fundamentalmente distintas e irreductibles. En la cosmovisión occidental se manifiesta principalmente en la separación entre mente y cuerpo o entre el sujeto y el objeto. Y finalmente tenemos la concepción lineal del tiempo, que es muy diferente a las otras concepciones de las cosmovisiones oriental, africana y indígena, ¿no? Esta es una visión que entiende el tiempo como una sucesión ininterrumpida de momentos que avanzan en una sola dirección, del pasado a través del presente y hacia el futuro. No se concibe como un ciclo repetitivo, sino como una flecha que se desplaza de forma irreversible. Bueno. Estas fueron en general las características principales de estas cosmovisiones y recuerden que a partir de la profundización de cada uno de estos contenidos pueden ustedes crear su infografía describiendo las características y algunas semejanzas y diferencias entre cada una de estas cosmovisiones. Y finalmente escribir una reflexión em, que se realice en relación a este tema de la cosmovisión. Y finalmente, reflexionando, es un elemento, es una parte de la clase que busca que nos vayamos con esta pregunta de cómo podemos fomentar el respeto por las diversas creencias sobre la creación del mundo y cómo podemos generar un espacio donde todas las ideas son igualmente válidas, incluso si entran en conflicto con la evidencia científica. Entonces, esta es una pregunta que quisiera que la responda cada uno, si está viendo la grabación, reflexionemos sobre estos elementos. Con esto, pues también tengamos un insumo para desarrollar las diferentes actividades, ya sea del foro como la de la infografía. Bueno, y eso sería todo. Tengan un feliz estudio y que estén muy bien en este día.